Así es, Señor, todo ojo te verá y toda lengua te confesará, Padre mío. Y saludamos a todos los grupos, la Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Misión Cristiana Evangélica, Piedra Viva, Jóvenes Sin Fronteras, Adonai Elohim y Somos Rebaño del Dios Altísimo, creo que es de Lorela y Chiruchi. Ya son tantos los grupos, mis hermanos. Dos más ahora, nos hemos unido a dos grupos más. Bueno, que Dios bendiga sus preciosas vidas y les mando un besito a todos aquellos que nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. También le mando un besito a mi precioso hermano y amigo Alejandro Fernández. Y nos habíamos quedado en esa palabra allí en Lucas 17:14, donde dice mientras ellos iban, porque en el proceso de la obediencia es donde uno es sanado, es donde uno es levantado, es donde uno es rescatado de la situación que está viviendo. La Biblia dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Salmos 37:23. Cuando Dios te diga algo, ponete en acción. Imagínate lo siguiente, mientras los leprosos caminaban, vamos a imaginarnos la escena. Los dedos de los pies les crecían, mientras iban en obediencia a su palabra, los muñones crecían y les salían los dedos de las manos. Así que es importante que podamos hacer como hicieron ellos, no nos detengamos, sigamos caminando. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así lo dice Filipenses 1:6. Es importante que te levantes y declares en fe, en el nombre de Jesús voy a avanzar, no voy a retroceder, no me voy a quedar en este problema, no me quedaré en esta circunstancia adversa, no me quedaré. Y el significado de la palabra circunstancia significa estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. Quiere decir que no es para siempre. Si es circunstancia, es circunstancial lo que estás viviendo. Dios te va a sacar de esa circunstancia, pero es importante que le creas. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Romanos 8:18. La fe no es solo creer. Creer es pasividad, la fe es acción. La fe es como lo que hizo Moisés. Puso el cetro en el agua y se abrió el mar. Y declaró, él habló lo que el Señor le había mandado. Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Remontar significa subir por algún lugar para llegar a la parte superior. Espiritualmente hablando significa vivir una vida sobrenatural en un mundo visible. Eso es, remontarte en las alas de la fe, y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hacer realidad por medio de Cristo lo invisible. Hebreos dice así, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? La fe es invisible, no la vemos, pero sabemos que lo que Dios prometió a través de su palabra lo va a cumplir porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que Él es veraz, Él es verdadero, Él no miente, no hay en Él sombra de variación, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que prometió lo va a cumplir. Segunda de Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible, considerando con mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible, como viéndolo. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara.
Fe es apartarse del pecado. Fe es obediencia. Fe es practicar lo que dice Dios en su palabra. ¿Y cuál era la recompensa que ellos esperaban? Vivir una vida libre con los suyos, sin oprobios, sin que otros los condicionen. Vivir para el Dios que los había llamado. Eso era verdaderamente entrar a la tierra de Canaán. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así lo dice Hebreos 3, 18, 19. Y volvemos a la misma palabra, mis hermanos. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es ir y venir. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no hay peros en la fe. Los israelitas habían sido llamados fuera de Egipto para entrar a la tierra prometida de Canaán. Egipto era un tipo o ilustración del pecado. Canaán era un tipo del cielo. Este pastor Spurgeon dijo: Canaán para nosotros es un tipo de las cosas grandes y buenas del pacto de la gracia que pertenece a los creyentes. Pero si no tenemos fe, no podemos tener ni una sola bendición del pacto. El incrédulo debe tener su parte en el lago de fuego. Oh, que Dios los libre del terrible pecado de la incredulidad. ¿Se da cuenta? La incredulidad es pecado. La incredulidad produce queja, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para instruirnos a nosotros. ¿A quiénes? A quienes alcanzaron los fines de los siglos, a quienes estamos en estos últimos días, mis hermanos, porque Cristo viene. Primera de Corintios 10:11. Si esperás entrar en la salvación y al cielo, no lo harás si no crees en Jesús, a menos que vengas a Jesús por fe. Se dirá de ti: no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Tremendo, mis hermanos, que se diga algo así. Por eso me encanta la historia de Job, allí en Job 1, del 1 al 12. Él fue un hombre en la Biblia que experimentó el quebrantamiento y la humillación. Como Job, creo que no hay ninguno, ni lo habrá. Job tuvo que cargar una cruz tremenda. Perdió todas sus posesiones, por ende perdió también su sustento, las ovejas, los camellos en esa época. Todo se lo robaron. También el mismo día, un desastre natural hizo que Job perdiera todos sus hijos. Terrible esto, ¿eh? Luego perdió su salud por una plaga de úlceras que cubrió todo su cuerpo. Cuando todo esto le ocurre, si esto nos llegara a ocurrir a nosotros, ¿no? ¿Qué haríamos en el lugar de Job? Sumergirse en una crisis de problema. Claro que nos sentiríamos afectados como se sintió él, en todas las áreas de nuestra vida. En estos momentos que entramos en una crisis todavía más profunda, una crisis, digamos, teológica, ¿cómo podemos estar amando y sirviendo al Señor y recibir golpes como esto? Hablo para aquellos que sirven al Señor. Hablo para aquellos que de alguna manera están sirviéndole al Señor y no entienden por qué están pasando la prueba si le están sirviendo. Justamente, mis hermanos, la prueba es para la casa de Dios. Dice, el juicio comienza por su casa. Y si el juicio comienza por su casa, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Y a veces no entendemos esto. Es tremendo vivir algo así, pero es justamente donde tenemos que cerrar nuestros ojos y concentrar nuestra mirada en el Dios invisible, poniendo los ojos en Jesús, allí en esa cruz del Calvario, donde Él murió por nosotros, donde nos redimió de la maldición del pecado y donde nos dice, acá estoy, yo padecí por vos, yo me hice maldito para que vos fueras bendito, yo cumplí la ley para que vos puedas vivir en la gracia, porque hoy vivimos tiempos de gracia, mis hermanos. La gracia es ese regalo inmerecido que ni vos ni yo merecíamos, pero que a Dios le plació regalarnos, porque ninguno de nosotros podía ocupar el lugar que Él ocupó por nosotros. Por eso es fundamental
que nosotros le creamos a Dios. No existe una teología para la prueba. No hay teología que te salve en estas situaciones, sino el tener una relación personal con Él. Y en estos momentos es cuando nosotros realmente tenemos que ser francos con el Señor y decirle, no te entiendo, pero gracias y te amo. He descubierto que eso es lo más poderoso que puedes hacer. Dios pudo haber dejado solo a Job. Podría haber dicho, quédate con tu esposa pendenciera, porque la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Quédate con tus 10 hijos caprichosos. Quédate con tu pequeño mundo seguro. Pero el Señor dijo, Job, te amo demasiado como para dejarte a merced de ti mismo. Te amo demasiado como para abandonarte a la pequeñez de lo que conoces. Si Dios no hubiera interrumpido la vida de Job y si Job no hubiese caminado por un infierno viviente, jamás habríamos oído hablar de él. Si no fuera porque todo se le derrumbó y él persistió y dijo, te amo, te adoro, en la hora más oscura. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Así dijo Job. Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Fue la respuesta que le dio a su mujer. Salmos 11:5 dice que el Señor prueba al justo, pero al malvado su alma aborrece. El malvado no es probado. Por eso es que muchos que están en la teología de la prosperidad, mis hermanos, se creen que van a entrar al cielo porque que Dios prospera a los que le son fieles. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posea. Allí en Apocalipsis dice, pero tú te crees rico y tú eres un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo. Te ruego que compres de mí lino fino, que son las acciones justas. Porque realmente una persona que piensa así es como trapo de inmundicia para Dios. Es duro, mis hermanos, lo que estoy diciendo, pero es lo que está pasando hoy en día. Es lo que está sucediendo en muchísimas iglesias que no pasan ni la cuarta parte de lo que Job pasó. Tenemos que ser probados para ser aprobados. Nuestra fe tiene que ser más preciosa que el oro. Dios muchas veces permite que pasemos por un tiempo de sufrimiento donde todo muchas veces nos es quitado. Yo recuerdo cuando llegué a decirle al Señor, Dios me dio esa palabra, aún el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Y les puedo asegurar, mis hermanos, que lo sufrí con gozo, porque entendí para lo que Dios me había llamado. Y entendí a Job, y entendí lo que pasaron los apóstoles, y entendí que había sido elegida para una misión, que había sido escogida, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y a veces hay personas que se creen que conocer a Dios es simplemente servirle dentro de una iglesia, leer 2 porciones bíblicas, y están totalmente equivocados. No tienen ni la menor idea de quién es Dios. No han tenido un encuentro personal con Él. Si estás en una de estas iglesias donde todo está bien, donde nunca tuviste una prueba, donde nunca tuviste una lucha, donde jamás te cortaron la luz, donde no te cortaron el agua, donde pudiste pagar todo a término, duda, porque no estás en la verdadera iglesia. Y tengo que decirte la verdad. Señor, no me dejes solo. Quiero conocerte, quiero verte, quiero tenerte de verdad en mi corazón. No me dejes a mi propia merced. Interrumpe mi vida como interrumpiste la de Job, si es necesario, pero no me dejes pasar por la gran tribulación, porque muchos se van a quedar, muchos de los que hoy creen estar bien con Dios, porque están siendo prosperados económicamente, se van a quedar en la gran tribulación. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Que Dios les haga ver la realidad de lo que se está viviendo en estos últimos tiempos de apostasía, donde muchos apostataron de la fe, escuchando
a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, donde muchos han pactado con el diablo y han conocido sus profundidades y están entregando a las ovejas en las manos del diablo. No estoy aquí para hablar mal de nadie, estoy aquí para abrir los ojos de aquellos que Dios ya determinó que se van a abrir. De aquellos por los cuales Jesucristo oraba y le decía: Padre, no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra que estos le den. Y si uno solo se apercibe de esta verdad, yo seré más que feliz, más que feliz. Bienaventurada significa. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Los voy a dejar con este tema. Aquí se termina el programa. Hoy hay 2 bloques nada más. Y espero que Dios esté tocando los corazones, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a los que haya que convencer. A mis hermanos que están dentro y que están errados, que están en estos lugares, salgan, corran. Salid en medio de ella, pueblo mío. No toquéis lo inmundo y yo te recibiré. No estás viviendo por fe. Estás viviendo por lo que ves. Y si vivís por lo que ves, eso no es fe. La fe es la convicción de lo que no ves y la certeza de lo que esperas. Cuando vos tenés la certeza de quién es Dios y de lo que hizo por nosotros, por vos, por mí, y de lo que tiene preparado, no necesitas ver nada. Aunque tu circunstancia sea adversa, Dios te va a dar longanimidad, que significa constancia de ánimo en medio del problema. Dios te va a mantener firme. Aunque te sientas desmayar, Él va a ser tu fortaleza. Por eso, créelo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta el jueves, yo los invito a partir de las 18 horas con Alejandro Fernández en el Fuego de la Verdad. Chao. Gracias, Señor.